Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega, amigo, José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, en una fecha emblemática también, en una fecha a la que en El Fin Justifica a los Medios hemos dado seguimiento año con año, porque pues es un crimen que cimbró a la sociedad mexicana y lo sigue haciendo hasta que no haya un esclarecimiento total, me imagino. Así es, y ahora toca la transmisión de nuestro programa precisamente en 30 de mayo, que es un día en donde desde hace 40 años recordamos el asesinato de Manuel Buendía, ocurrido en 1984, al salir de sus oficinas del centro de la Ciudad de México. Pues vamos a tener justamente el reportaje sobre este tema en este programa. Efectivamente, y un tema muy interesante como núcleo de esta emisión del Fin Justifica los Medios, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas, Graciela, cuando pensábamos que la inteligencia artificial se iba a expresar de esta manera? Bueno, se hablaba de inteligencia artificial como una cosa de ciencia ficción, pero pues ahorita ya está en todo. Hay todo tipo de aplicaciones y hay mucho interés de parte de los investigadores de la comunicación sobre esta nueva tecnología. Sí, sobre todo usada en los medios de comunicación, porque algunos expertos han alertado sobre el uso de esta inteligencia artificial o de estas inteligencias artificiales que están transformando la forma en que se generan, distribuyen y consumen noticias y contenidos en todo el mundo. Y también se ha señalado que esta herramienta pues tiene una habilidad muy grande para producir desinformación que es altamente persuasiva. Y es que hay que decir que uno de los impactos más notables de la inteligencia artificial en los medios de comunicación es la automatización de la producción de contenido. Los algoritmos generan texto y permiten a los medios crear artículos, informes y noticias pues a gran escala. Efectivamente, y entonces nos preguntamos qué es lo que implica el uso de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Y en torno a eso es la conversación que sostuvo Alexia Cervantes con la maestra Irene Levy, una experta en telecomunicaciones. Y como cada programa vamos a tener nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas, a quienes escuchan vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y por supuesto en la página de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. Y aprovecho este momento para invitarlos a participar. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios y hay un número de WhatsApp en el cual puede dejar un mensaje: 55 12 33 29 15. Escuchemos ahora Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de esta semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La organización Artículo 19 dio a conocer que del 2019 a marzo de 2023 fueron asesinados 43 periodistas, lo que convierte a México en el país con mayor número de asesinatos de comunicadores en el mundo. Según el informe, en 2019 se registró el homicidio de 10 periodistas, en 2020 de 7, en 2021 de 8, en 2022 de 13, el número más alto que se haya registrado para un año en la historia del país.
mientras que en los primeros 3 meses de 2023 se asesinó a 5 comunicadores. Todavía falta por contabilizar los asesinatos de periodistas de abril a diciembre de 2023 y de enero a septiembre de 2024, lo que permitirá, afirma artículo 19, ver los números de comunicadores asesinados en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La periodista de investigación Claudia Solera denunció ser víctima de acoso judicial tras ser demandada por una crónica y una nota de servicio que realizó hace 15 años. En entrevista con la Alianza de Medios MX, la periodista dijo que a la precariedad que enfrenta por desempeñarse en los medios de comunicación, ahora se suma el acoso judicial del que ha sido víctima desde hace 15 años y que la ha dejado petrificada y agotada. Recordó que la demanda en su contra fue por la crónica de una reunión entre personas jubiladas del ISSSTE y un bufet jurídico que buscaba conseguir mayores pensiones a cambio de una cuota. En aquel entonces, Claudia Solera trabajaba en Grupo Imagen. En Veracruz, Alfredo Ernesto N., presunto autor intelectual del asesinato de la periodista María Elena Ferral, acribillada el 30 de marzo de 2020, podría recuperar su libertad el próximo 10 de junio, según lo determinó una juez local en ese estado. El presunto homicida, apodado El Tortillero, cumplió 1 año detenido el pasado 26 de mayo y ahora podría enfrentar su proceso en libertad. Cabe recordar que Alfredo N. fue capturado en Tampico, Tamaulipas. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz afirmó que El Tortillero era una persona clave en el asesinato de la periodista por tener relación con la motocicleta que utilizaron los sicarios para disparar contra la corresponsal del Diario de Jalapa. En San Luis Potosí, la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado reiteró su llamado a las y los actores políticos de Ciudad Valles a que cesen las agresiones a través de los medios digitales en contra de las y los trabajadores de los diferentes medios de comunicación. Afirma que los ataques a la prensa no contribuyen a mantener un clima democrático y de paz social en la región de la Huasteca, por lo que llamó a que cese de inmediato esta situación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones valora una adición de 20 días hábiles a la fase de la consulta pública que hace parte de la licitación de espectro radioeléctrico que permitirá a las compañías del sector comprar frecuencias con las que desarrollarán nuevas coberturas de servicios 5G por todo el país. Originalmente, el IFT había establecido un periodo del 7 de mayo al 3 de junio para que los interesados participaran en la competencia por estas frecuencias. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI, aseguró que los plazos fijados son insuficientes para presentar comentarios y análisis sobre la propuesta de licitación del IFT. Hasta aquí las noticias más importantes en esta semana. Te invitamos a que consultes la sección en nuestras redes sociales. Ahí está la invitación para que usted escuche Notimedios y se mantenga informado en torno a lo que sucede en este universo importantísimo, el universo de la comunicación. Por cierto, agradecemos los comentarios de amigos radioescuchas como Juan Antonio Vázquez en Facebook. Así es, también agradecemos a Luis Miguel Carriedo, a Margarita del Toro Herrera, a María Josefina Ramos. También el comentario de Gustav Specht, de Hortensia Barraza, de José Ignacio Espinosa. De Ken Toledo, de Hugo Aguilar. Y también tenemos el comentario de Víctor Ugalde, que nos manda saludos a los conductores y a todo el equipo de producción y dice larga vida al programa. Muchas gracias, abrazos de vuelta, Víctor Ugalde.
Miguel Ángel PS dice: hola, buenas tardes, saludo para ustedes, para la directora de mi facultad, la doctora Carola. Contestando a la pregunta para que pueda ganarme un libro, se necesitan ciudadanos con responsabilidad ética y social con respecto a la realidad que vivimos en conjunto. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, se lleva el libro, Miguel Ángel, ya nos estamos poniendo en contacto con él. También Jesús Escalona nos dice: saludos a El Fin Justifica los Medios. Hace rato que no accedo a alguna publicación, espero alcanzar un libro. Siempre adelante con la necesaria educación en medios que Radio Educación y este excelente programa siempre promueven. Muchos saludos. Muchas gracias, Jesús. Luis Melchor Acuña dice: los debates no los vi, tengo bien claro por quién voy a votar y obviamente no será por la Gálvez y sus secuaces, los del PRIAN. Les envío un saludo a Radio Educación, soy Luis Melchor de Tepeji del Río, Hidalgo. Gracias por tu comentario. Oscar Victoria dice: estamos viendo y padeciendo lo que podríamos llamar el surrealismo de la política mexicana. Salomón Pérez, por su parte, dice: buena tarde, Radio Educación, dígale a su invitada que hay un programa de jóvenes construyendo el futuro donde reciben 7,500 pesos mensuales. Son más de 3 millones de jóvenes, se han construido y adaptado universidades públicas en todo el país. Ahí está su comentario. Ruth Berezovsky dice: hola, perdón que me salga del tema, ¿saben dónde quedó todo lo de Los Pinos? Bueno, pues nos quedamos con esa tarea. Uy, sí, es como una pregunta muy complicada porque parece que hubo un saqueo ahí y nunca se aclaró dónde acabó todo ese. Pues había arte, había porcelanas finas, en fin. Vamos a ver si podemos averiguar un poco más, mi querida Graciela. Sí, bueno, ya después de que entró el gobierno, tengo entendido que fue a esta secretaría para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Lo que quedó después de que, pues sí, vaciaron Los Pinos el gobierno anterior. Bueno, pues tenemos un libro en esta oportunidad también, el libro En la trinchera periodística, andanzas, ideario y columnas escogidas de Omar Raúl Martínez. Por favor, póngase en contacto con nosotros en la red social X, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y en WhatsApp, 55 12 33 29 15. Hay que decir que este libro de Omar Raúl Martínez justamente habla pues de Manuel Buendía, ¿verdad? En la trinchera periodística, andanzas, ideario y columnas escogidas. Bueno, pues estamos a punto de entrar a nuestra siguiente parte del programa con este reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre precisamente Manuel Buendía a 40 años de su asesinato. Escuchemos. El reportaje. Un día como hoy, 30 de mayo, pero de 1984, poco después de las 6 de la tarde, el periodista Manuel Buendía Telles Girón fue asesinado sobre una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, a plena luz del día, a la vista de todos. Aquel 30 de mayo, Buendía abandonó la oficina que rentaba en un viejo edificio de Insurgentes, a la altura de la Zona Rosa, y se dirigió al estacionamiento público donde guardaba su auto. Allí, en la puerta, fue emboscado. Recibió 5 tiros por la espalda. Este acto, considerado el primer ataque de la narcopolítica contra un periodista, fue tomado como una intimidación al gremio. Manuel Buendía era el periodista más leído e influyente de la época. Su columna, Red Privada, aparecía sin falta de lunes a viernes en el periódico Excelsior y en decenas de periódicos de otros estados que la adquirían a través de la Agencia Mexicana de Información. Los mismos lectores ávidos agotaron en unas semanas los primeros 10,000 ejemplares del libro de Buendía, La CIA en México, y lo convirtieron en autor obligado respecto al acontecer de la vida pública, al grado que las y los ciudadanos se preguntaban diariamente: ¿ya leíste hoy a Buendía? Sus temas eran corrupción gubernamental y sindical, las intromisiones del gobierno estadounidense en la toma de decisiones en nuestro país, los atropellos a los derechos civiles y la política de seguridad nacional. La frase recurrente de los lectores era: ¿ya leíste a Buendía? Él se metía con los políticos que denunciaban mucho las corrupciones. Eran épocas en que prensa y gobierno estaban muy cercanos. Desde el 67, 66, empezó la vigilancia sobre Manuel Buendía. Le estaba molestando mucho. Y Manuel publicaba con enorme valor. Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras,
solamente diría esto: merecido me lo tenía. La Comisión Especial Abierta para la Investigación del Asesinato de Manuel Buendía sospechaba de 130 personas de haber cometido el crimen contra el columnista, cuyo motivo sería principalmente su labor periodística. Si bien fueron detenidos y purgaron sentencia Rafael Moro Ávila, exagente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, y José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de esta misma agencia, nunca ha quedado totalmente en claro quién dio la orden de matar a Buendía. Y es que, de acuerdo con la revista Proceso, la captura de Zorrilla ocurrió el 13 de junio de 1989, 5 años después del homicidio del periodista. Pero los medios de comunicación de entonces informaron que el principal sospechoso se había entregado voluntariamente luego de dialogar con autoridades capitalinas. Tanto Moro Ávila como Zorrilla Pérez dejaron la cárcel el 10 de septiembre de 2013. Ninguno involucró a más personas y hasta ahora han guardado silencio respecto a la posibilidad de la existencia de otros implicados. Periodistas de la época señalan que Buendía tenía la intención de publicar en su columna Red Privada los vínculos del ejército y de altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, por lo que la orden del asesinato podría haberse dado desde la propia presidencia que encabezaba Miguel de la Madrid, de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett, o de la Secretaría de la Defensa Nacional, que entonces encabezaba Juan Arévalo Gardoqui. También se ha hablado de la posibilidad de que agentes de la CIA o narcotraficantes hayan perpetrado el crimen, en represalia a la publicación del mencionado libro La CIA en México, en el que el periodista denunciaba espionaje de parte de los estadounidenses y el establecimiento de alianzas con la mafia, esto de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Al respecto, escuchemos al periodista Jorge Meléndez. Fuimos a Gobernación a tocar la puerta, entonces no había ninguna comisión de atención a periodistas, y nos mandaron con el subsecretario Fernando Pérez Correa. Con él yo tuve más o menos 6 o 7 diálogos que fueron totalmente infructuosos. Después de esas 6 reuniones nos dimos por vencidos porque no avanzaban en nada e hicimos un mitin en el último año de gobierno de Miguel de la Madrid. Yo subí a la reja de Gobernación, estaba echándome un rollo cuando el señor Bartlett dijo que entráramos. Entramos, nos hizo esperar 15 minutos, llegó y dijo: díganme de qué se trata. Le explicamos que habíamos estado con Pérez Correa, que no avanzaba nada, etcétera, y dijo en su voz prepotente: tomo nota, hasta luego. Este señor ahora dice en muchos lugares que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Buendía. Tal vez, pero sí fue omiso, ignoró las cosas y es responsable, cuando menos moral, de este asesinato. A 40 años de su asesinato, hoy recordamos a Manuel Buendía como uno de los periodistas más reconocidos y profesionales de nuestro país, que incomodó con sus columnas a secretarios de Estado, empresarios y hasta presidentes. Los audios que escuchamos son fragmentos de personajes que participaron en el filme Red Privada, ¿Quién mató a Buendía?, del año 2021, dirigido por Manuel Alcalá. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Estás en El Fin Justifica los Medios y te puedes poner en contacto con nosotros en el número de WhatsApp 55 12 33 29 15, en la red social Facebook El Fin Justifica los Medios y en la red social X, antes Twitter, nos encuentras como @Radio El Fin. La entrevista. Inteligencia artificial en la producción de medios. La inteligencia artificial ha irrumpido de manera significativa en la industria de los medios de comunicación, desencadenando una revolución en la forma en que se produce y distribuye el contenido, pero también una serie de manifestaciones en contra, como fue la huelga de guionistas en Estados Unidos. Esto porque además de la generación de textos, la inteligencia artificial puede también generar contenido multimedia y eso podría tener implicaciones significativas en
en la producción de contenido visual y auditivo en los medios de comunicación. Hay que decir que solo en China y desde hace algunos años se ha apostado decididamente por la sinergia de las tecnologías de inteligencia artificial y el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, en el resto del mundo, aunque se utiliza la inteligencia artificial en algunos medios y sobre aspectos específicos, sigue habiendo dudas con respecto al uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos. Pues precisamente hoy, nuestra compañera Alexia Cervantes tuvo la oportunidad de conversar con Irene Levy, nuestra invitada, sobre esta herramienta, sus alcances y los riesgos. Escuche usted. Maestra, qué gusto tenerte por acá ahora en El Fin Justifica los Medios. Un gustazo, querida Alexia, un gusto al auditorio también, ahora en jueves, que es extraño porque normalmente tomamos cafecito todos los viernes en la mañana, ahora será con un refresquito por el calor, pero me da muchísimo gusto estar en este programa tan interesante y tan importante que nos revela siempre temas de vanguardia sobre medios de comunicación. Maestra, ¿qué te parece si comenzamos en torno a la historia de esta tecnología y cómo se está aplicando hoy en día en los medios de comunicación? Porque no es que la inteligencia artificial haya surgido con el ChatGPT como muchos pudiéramos pensar, ¿no? Es correcto. Mira, fíjate que la historia de la inteligencia artificial, de lo que pensamos nosotros como inteligencia artificial, es muy corta. Si nosotros pensamos, como tú dices, en el ChatGPT y en general en la inteligencia artificial generativa, que es esta que nos genera conocimiento, nos genera un producto, digamos, acabado en imágenes, en video o en texto, esta tiene relativamente poco tiempo, pero tenemos ya desde hace varios años el surgimiento de la inteligencia artificial débil o estrecha, como se le conoce, que tiene más que ver con, pues, desde el reconocimiento facial, el reconocimiento de las huellas dactilares, por ejemplo, estas voces de Siri en los celulares. Ese es, digamos, los inicios de la inteligencia artificial tal y como la conocemos ahorita. Después tenemos esta otra inteligencia artificial, como te digo, la general, donde está la generativa. Y luego tenemos la superinteligencia artificial, que ya tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, lo hemos platicado también en el espacio de los viernes, en Radio Educación, este tema de Elon Musk con los aparatos que inserta en el cerebro para que hagan movimientos y cuestiones de manera automática. Pues bueno, hay, como vemos entonces, muchas etapas de la inteligencia artificial, pero en realidad la inteligencia artificial, como la conocemos, tiene realmente poco tiempo comparada con la historia del periodismo y comparada con la historia en general del conocimiento del ser humano. Entonces, sí ha venido a cambiar de golpe esta industria y esta actividad cultural, esta actividad de noticias, la ha venido a cambiar, a simbrar, te diría yo, porque pues todavía ni siquiera nos acostumbramos al nuevo paradigma de las redes sociales. Es decir, hay que recordar que también estamos inmersos en otro cambio. Hay varios cambios en paralelo. Este cambio de paradigma, de modelo, de cómo se consumen las noticias, cuando antes era pues el radio, la televisión analógica, y era todo unidireccional, es decir, solamente había comunicación del medio hacia los lectores o las audiencias, y ahora estamos en esta vorágine de modificaciones de esta plataforma con las redes sociales, en las que pues la plataforma es bidireccional y multidireccional, es decir, no solamente el que produce las noticias las comunica, sino que hay una constante retroalimentación de los lectores y las audiencias, y también hay una producción de noticias por parte de los que antes eran pasivos en audiencia, eran audiencias o eran lectores, y ahora con los blogueros y todo esto, bueno, tenemos un gran movimiento, una gran modificación al modelo al que estábamos acostumbrados. Y ahora súmale a esto, querida Alexia, auditorio, hay que sumarle a esto pues el tema de la inteligencia artificial. Realmente representa un gran reto. Como bien dices, apenas le estábamos agarrando la onda a esto de las redes sociodigitales, y bueno, pues ahora nos enfrentamos a esta cuestión de la inteligencia artificial generativa, digamos, que puede generar o ayudarnos a generar productos. Pero, ¿qué experiencias existen
justo de esta inteligencia artificial en la creación, en la producción de contenidos. Por allí hace poco Radio Fórmula anunciaba el lanzamiento de Nat, digamos la primera presentadora de noticias en Latinoamérica creada con inteligencia artificial, pero ¿qué otros ejemplos conoces, maestra, que nos pudieras compartir? Mira, hay varios ejemplos de lo que está sucediendo, no nada más en la presentación de noticias, sino también en la producción de noticias. Déjame ir un pasito antes, porque creo que es muy importante entender cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el proceso de hacer noticias. Fíjate que se han hecho varios estudios sobre lo que está sucediendo y va en paralelo. Antes se hacían los estudios antes de lanzar un producto, ahora pues vamos en paralelo. Tiene un impacto la inteligencia artificial en los estándares de calidad, y no estoy diciendo necesariamente que para mal, simplemente los estándares de calidad están cambiando porque los procesos de hacer noticias están cambiando. Otro punto muy importante son los dilemas éticos, es decir, tú imagínate que hay un periodista que está frente a su computadora y va a redactar una nota. ¿Debe acudir a herramientas de inteligencia artificial o debe hacerlo como tradicionalmente lo hacía? ¿Es conveniente buscar en alguno de estos buscadores, Copilot, ChatGPT, hacerle preguntas y generar la nota a partir de ahí, o no debe hacerlo? Son dilemas éticos importantes tanto en el periodista como en el medio de comunicación. Y después tenemos el tema también de derechos de autor. Vamos a ir con el mismo ejemplo del periodista que está preguntándose si debe consultar a ChatGPT. Y bueno, vamos a ver que lo consulta, pero ChatGPT sabemos que pues es una especie de mezcla, refrito, una generación de conocimiento a partir de una gran base de datos que fue alimentada por todos los que escribieron o hablaron sobre un tema específico. Entonces también tenemos que pensar en la cuestión de derechos de autor. Efectivamente, este tema tiene ventajas para los medios de comunicación y para los periodistas. Oye, ahorro de tiempo, ahorro de recursos, hay una gran eficiencia en los procesos, hay un aumento de productividad en la industria de medios, pero para ello se requiere un gran cambio de mentalidad y un gran cambio de entrenamiento específico para el tema. Tú decías ahora esta presentación de la locutora virtual. Bueno, pues sí, esto tiene su origen, recordemos, en los videojuegos, cuando estas imágenes eran creadas o son creadas con una gran realidad. Y tanto la voz como la figura, ya estábamos acostumbrados a esto en los videojuegos, y bueno, pues ahora parece increíble cuando estamos viendo a estas imágenes que puedan ser, que no sean humanos, que no sean reales y que sean creados por la inteligencia artificial. No nada más locutores, también tienes, Alexia, imágenes que han sido reconstruidas o incluso creadas a partir de la inteligencia artificial, videos creados o modificados a partir de la inteligencia artificial. Y eso me lleva forzosamente a mencionar un tema que es muy importante. ¿Qué tanto confiamos y qué tanto vamos a confiar en la inteligencia artificial? Si vemos a esta locutora o a un locutor virtual, nosotros, ¿qué conexión vamos a tener con esa imagen a nivel humano? Y cuando vemos un video que sabemos que fue creado con la inteligencia artificial, ¿pensamos que es algo real o pensamos que es algo de ciencia ficción? ¿Confiamos más en la nota producida por un periodista humano que fue al lugar, entrevistó a una persona y creó la noticia para nosotros? ¿O confiamos más en algo que fue producido y reproducido con herramientas de inteligencia artificial? Ahí la duda permanente que tenemos sobre la inteligencia artificial en relación a la veracidad, a la autenticidad, y te diría yo que la reputación hasta este momento de la inteligencia artificial no es implacable, está lejos de eso, no nada más por lo que le llaman alucinaciones, cuando las herramientas como ChatGPT empieza a decir cosas que ni al caso,
que le llaman alucinaciones de las herramientas de inteligencia artificial, sino también pues porque nada como el ojo de una persona tomando una fotografía y sin ningún tipo de Photoshop mandarla al medio de comunicación para que nosotros la veamos. Ahí es mucho más directo. No con esto satanizo, querida Alexia, la inteligencia artificial, simplemente también hay que poner en contexto sí las ventajas, pero también las desventajas que hasta este momento podemos observar. Sí, porque es importante dejar en claro que no es como que la inteligencia artificial actúe por sí sola, o sea, todavía necesita, digamos, el estímulo o que haya un humano detrás preguntando y haciendo, digamos, los movimientos adecuados en la computadora para que surja esa imagen, para que surja el audio, para que surja el texto que le pedimos al ChatGPT. No es como que tenga vida propia. Y eso creo que habría que dejarlo muy en claro, ¿no, maestra? Sí, no, bueno, totalmente. Lo que dices es muy cierto y es muy importante. El humano detrás de las herramientas de inteligencia artificial, se han hecho varios estudios sobre este tema y esto pues nos lleva a pensar, va a llegar un momento en que el periodismo sea manejado 100% o casi 100% por la inteligencia artificial, como llegamos o hemos llegado a pensarlo en otras materias, ¿no? En la medicina, en la producción de películas. Y fíjate que en el caso del periodismo, es muy interesante. En todos los casos hay una resistencia natural de los trabajadores. Pues obviamente hay una resistencia a ser sustituidos por herramientas tecnológicas. Pero esto también nos lleva a pensar qué realidad hay en esa posibilidad de que sean sustituidos los trabajadores humanos por herramientas de inteligencia artificial. Y en efecto, yo no creo que en este momento estemos ahí. Sin embargo, sí estamos en un punto en el que se están acomodando los procesos, se están reacomodando las logísticas de los medios de comunicación. Se están creando nuevas simbiosis, nuevas coordinaciones, empresas de medios con las empresas tecnológicas creadoras de la inteligencia artificial, los grandes, los gigantes de la tecnología. No hay que olvidar que aquí hay un tema muy interesante, que es esta dependencia que puede crearse de las empresas de medios con las empresas tecnológicas, puede ser muy nociva para el mercado o en general para la producción de noticias y de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo cuando las empresas tecnológicas logran hacer a las personas dependientes de sus plataformas, es muy nocivo, no nada más en la parte de falta de alternativas, sino también en la parte de los precios, el dinero que no hemos mencionado en este momento. Hace poco estaba viendo yo con mi hijo una película en la plataforma de Amazon Prime. Y de repente, pues pasaron anuncios en la plataforma y mi hijo me dijo, ¿no es Amazon Prime? Y le dije, sí, es Amazon Prime, pero ¿por qué hay anuncios? Ah, bueno, porque Amazon Prime ya incluyó anuncios en la plataforma. ¿Que ya no pagas, mamá, la suscripción? No, sí pago la suscripción. ¿A dónde me lleva esto? A pensar, efectivamente, una vez que estamos en las manos o en las garras de estas tecnológicas, no quiere decir que el modelo económico, el modelo de negocios va a seguir. Y el hecho de que nos haya hecho, no hablo de Amazon en particular, pero el hecho de crear una dependencia de los procesos de creación de noticias con las empresas tecnológicas es la pérdida de independencia, la pérdida de autonomía y desde luego la dependencia en precios, en dinero. Y eso también es un tema muy importante que hay que tocar y que hay que prever cuando se esté planificando hasta dónde se va a mezclar el proceso de producción de noticias con el proceso de inteligencia artificial. Y esto que mencionas es muy importante porque en efecto habría que encontrar, digamos, un punto de equilibrio entre saber aprovechar lo que nos ofrecen estas herramientas y no caer en una dependencia que después salga,
digamos, más cara, tener que estar pagando estas plataformas, más cara incluso que a lo mejor lo que ahorita se le paga a un humano por la realización de esa tarea en específico. Pero déjame hacer una pequeña pausa, maestra, y enseguida regresamos. Claro que sí. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Lo invitamos a comunicarse, a darnos su punto de vista, sus comentarios sobre el tema de esta emisión del Fin Justifica los Medios, es inteligencia artificial en los medios de comunicación. En esta oportunidad, en El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes conversa con Irene Levy el tema inteligencia artificial en la producción de medios. Estamos platicando con Irene Levy, ella es maestra en Derecho, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, del Observatel, miembro del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor y académica de la Universidad Iberoamericana. Y estamos hablando en torno al uso de la inteligencia artificial en la producción, en la creación de contenidos para medios de comunicación. Y hablábamos previo al corte de pues tener cuidado respecto a, digamos, la necesidad o a esto de generar dependencia en los propios medios de comunicación de la utilización de estas herramientas. Pero yo quisiera preguntarte, maestra, si, digamos, es posible regularla, si ya hay antecedentes en algún otro país respecto a, digamos, códigos de ética o reglamentos en torno al uso específico de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, en las redacciones. Sí, fíjate que tocas un tema muy importante porque pues ya tenemos a la inteligencia artificial ahí. No podemos no verla, no podemos ignorarla completamente y hay que decirlo, tiene maravillas que podemos utilizar. Déjame ponerte un ejemplo fantástico que es algo que podemos utilizar y que nos ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, la traducción simultánea, ¿no? Y no hablo nada más de los textos, hablo también de los videos. Cuando no existían estas herramientas, la idea de entrevistar a alguien en otro idioma, pues te encarecía y te encarecía en tiempo y en dinero la entrevista, porque, bueno, pues tú a lo mejor no hablas ese idioma, el entrevistador, y bueno, había que buscar a alguien que tradujera las preguntas y luego también una traducción simultánea o bien agregar subtítulos a los videos si es que era con videos o que alguien hiciera las traducciones en papel. En fin, todo esto era un gran obstáculo. Hoy por hoy, así como se han borrado muchas fronteras, la frontera o las fronteras de los diferentes idiomas también se están borrando, están desapareciendo. Entonces digo, no quiero satanizar la inteligencia artificial, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que ir con mucho cuidado en la incorporación de la inteligencia artificial en todas las materias, pero en esta ocasión hablamos del periodismo. ¿Por qué? Por las razones que acabo de decir. Esta posibilidad de falta de credibilidad, de pérdida de autenticidad y desde luego este riesgo de plagio, ¿no? Bueno, porque si estamos buscando en la red y hacemos preguntas, bueno, pues ¿es eso plagio o no es eso plagio? Preguntas que aún no quedan definidas de manera absoluta, inclusive en el medio académico. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y qué deberíamos hacer en México? Bueno, el mundo está bastante desigual por lo que hace a la adopción de inteligencia artificial en las noticias. Pero hay que decir que la inteligencia artificial ya está en la arena pública, ya llegó a la arena pública, ya llegó a las discusiones públicas. Entonces, cerrar los ojos es realmente como dejar pasar el momento y quererse quedar en el pasado. ¿Cómo entonces adoptar la inteligencia artificial en el periodismo cuando sabemos que los riesgos son algunos de los que acabo de mencionar? Y es ahí donde en muchos países lo que se ha hecho es una identificación de riesgos en el momento de adoptar la inteligencia artificial. Y cuando digo adoptar la inteligencia artificial, debe haber un estudio de qué herramientas sí se pueden adoptar y qué herramientas no.
quizás, por ejemplo, en alguna, Reuters decía por ahí, junto con un grupo de medios de comunicación, decía AP, por ejemplo, decían, no vamos a aceptar la creación de imágenes vía inteligencia artificial, porque, bueno, pues eso se aleja de la autenticidad. Podemos aceptar alguna corrección en materia de calidad, pero no, nunca la creación de imágenes vía inteligencia artificial. Entonces, sí es importante hacer una sistematización de herramientas, es decir, qué herramientas sí se van a utilizar en un cierto medio de comunicación. Y esto me lleva a decir, oye, esta tiene que ser una regulación nacional, esta tiene que ser una regulación de cada medio. Yo soy de la idea de que debe ser una regulación de cada medio de comunicación y desde luego las cámaras, las asociaciones de periodismo pues pueden hacer y deben hacer recomendaciones. Ya hay mucho andado a nivel internacional, no hay que inventar el hilo negro, pero sí es importante ver qué está pasando en otros países, porque si no, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la gente, algunos periodistas verán que ahí está la inteligencia artificial y la van a utilizar, pues no está prohibido, es más sencillo, bueno, la pueden empezar a utilizar un poco degradando la calidad del producto mediático que surja de ahí. En algunos países, decía yo, que los consejos de prensa han emitido alguna regulación y debo decir que lo han hecho con mucha precaución. Han emitido realmente poca regulación. ¿Por qué? Porque han definido que es importante ir con cuidado e ir despacio. ¿Hacia dónde? Y esto es un poco el resumen de lo que sucede en el mundo. ¿Hacia dónde va la regulación de los medios de comunicación? Que, repito, lo han hecho en sus propios códigos de ética, en sus propias regulaciones, y va hacia dos partes, digamos, grosso modo. Uno es el control editorial y el otro es la transparencia o la identificación que tiene que hacer el periodista o el medio a la hora de publicar la nota o la imagen. El control editorial. ¿A qué nos referimos con control editorial? Bueno, pues esto que decía yo. El medio tiene que decir, a ver, esto lo puedes usar para estas razones. Por ejemplo, puedes usar ChatGPT, pero no para generar la nota. No le vas a hacer la pregunta al ChatGPT. Sí puedes ingresar todos los párrafos o todo el contenido que has logrado recabar de manera sistematizada para que sea una herramienta de ayuda, el ChatGPT, y que te ayude a hacer un resumen o a destacar las ideas más relevantes. Muy bien, ese es el control editorial, es un ejemplo. Y en el mismo ejemplo que estoy poniendo, ¿cuál será el tema de la transparencia o la identificación? Ah, bueno, pues ya utilicé ChatGPT para este resumen o para esta identificación de las ideas principales. El lector o la audiencia tiene que saber que ese resumen fue hecho con X o Y herramienta, en este caso mencioné ChatGPT, y que fue utilizado para fines de hacer un resumen de la información que yo, periodista, después de hacer 7 entrevistas o de haber leído 4 libros, en fin, yo alimenté esta herramienta y este fue el resultado que me dio. De esta suerte, el lector o la audiencia va a saber a qué se está enfrentando. Va a decir, ok, si hay algún error, pues el error va a ser del periodista, porque también esto es muy importante, y hago un paréntesis, dentro del control editorial debe haber un post-control, es decir, ya ChatGPT te lanzó un producto, es tu obligación y tu responsabilidad periodista revisar el control de calidad, y por eso hablaba yo de estándares de calidad al principio, revisar el control de calidad, y el resultado de eso tiene que ser cotejado con tus fuentes originales de lo que estás escribiendo, para que no te venga con sorpresas la herramienta de inteligencia artificial y te incluyan cosas que no son o te cambien datos. De esta manera, con este ejemplo que estoy poniendo, bueno, tenemos entonces estas dos grandes áreas, control editorial y transparencia hacia el lector o identificación de en qué se usó, cómo se usó y de quién es la responsabilidad del producto final. Repito, sí es importante que cada medio identifique cuáles son las herramientas que sí pueden utilizar y cómo se van a utilizar. De esto,
querida Alexia, auditorio, de la mano, tiene que haber una gran capacitación a los trabajadores de los medios de comunicación, a los periodistas, tiene que haber una gran capacitación, un entrenamiento para que puedan lograr entender las ventajas y las desventajas de las herramientas de inteligencia artificial y utilizarlas para el buen propósito y no para otro propósito, y que quede muy claro que en caso de que se utilice de otra manera, pues tiene que haber consecuencias. Y me parece que esto debe ser muy claro, porque de lo contrario se estaría perdiendo autenticidad en el producto de las noticias, tanto escritas como videograbadas. Totalmente, esto que dices de, pues cada medio de comunicación tendrá que revisar cómo la aplica, en qué sí la aplica, en qué no la aplica, y utilizarla y verla como una herramienta, porque, o sea, la idea no es darnos un balazo en el pie, sino ver de qué manera puede mejorar la calidad, la rapidez, la eficiencia de lo que hacemos en los propios medios de comunicación. Y ya para ir cerrando esta conversación, que te agradecemos muchísimo, maestra, ¿crees que a raíz, digamos, de esta tecnología se van a transformar las narrativas de los medios de comunicación, la manera en la que accedemos también a noticias, a los contenidos que ofrecemos los medios de comunicación tradicionales? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Va a depender de cómo se desarrolla el control de calidad de todos estos productos, para saber si la inteligencia artificial va a mejorar o va a empeorar la experiencia de las audiencias. Hoy por hoy me parece que no lleva muy buena reputación la inteligencia artificial. Cuando ves un video y ves que fue usado con inteligencia artificial, realizado con inteligencia artificial, lo primero que piensas es fake, es mentira, esto no es cierto. En fin, es por eso que es importante la definición de cómo se utilizó. Va a modificarse no solamente la manera en que consumimos, sino la manera en que producimos las noticias. El trabajador de la radio, de la televisión, de los medios impresos no debe estar preocupado, pero sí debe estar atento y debe estar ávido y pedirle a su medio de comunicación que se inserte en la inteligencia artificial, porque aquí te va otra cosa muy importante, querida Alexia, ya no es tan local el tema. El tema ya es un tema mucho más global. Entonces, la competencia entre medios de comunicación no nada más es entre los medios locales, sino también con las redes sociales y también con otros medios, con otros blogueros, y que cada vez son más y de manera exponencial. ¿En dónde va a estar el elemento de distinción? En la calidad de los contenidos y en la veracidad de los contenidos. Es por eso que esto que te digo es urgente llevar a cabo un control, un establecimiento de reglas al seno de cada medio de comunicación, para establecer las reglas del control editorial y de la transparencia de lo que se produzca. De lo contrario, no va a pasar como lo que pensaba Kodak cuando se tomaban fotos con rollos, que dijo, no hombre, nunca van a acabarse estas fotografías de papel. No, va a pasar lo que le pasó a Kodak, que finalmente tuvo que reinventarse y una buena parte quebró, que fue, pues, aunque tú no quieras, la tecnología avanza. Entonces, no cerrar los ojos ante la inteligencia artificial no nos sirve de nada. Necesitamos incorporarla y necesitamos plantear reglas mucho antes de que la inteligencia artificial nos alcance del lado incorrecto. O como le pasó a Blockbuster frente a Netflix, ¿no? Digamos que pensó que nunca se le iba a acabar el modelo de negocio y finalmente pues ya nadie piensa en rentar un video en físico, porque ya ni siquiera existen los aparatos para utilizarlos, ¿no? Ese es otro gran ejemplo de empresas que nunca pensaron en que tenían fecha de caducidad, y sí tenían fecha de caducidad. Así que es importante entrarle sin miedo, pero con responsabilidad de hasta dónde le vamos a entrar aquí, hasta dónde la dependencia con las empresas tecnológicas. Es decir, hay muchos frentes abiertos cuando hablamos de inteligencia artificial y periodismo, y es por eso que no hay que voltear la cabeza, hay que entrarle, querida Alexia, y yo creo que los medios públicos tienen un especial compromiso por la calidad de su producción y el compromiso de pluralidad y diversidad que tienen con la audiencia. Especialmente los medios públicos deben entrarle rápidamente al tema de inteligencia artificial.
pues ahí está. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto, maestra Irene. Y bueno, pues vamos a seguir abordando este asunto de la inteligencia artificial, porque como bien decías, tiene distintas aristas. Está también sus implicaciones en la educación, sus implicaciones en pues las propias empresas, en este asunto del consumo, de la venta de productos, y de eso seguiremos hablando aquí en El Fin Justifica a los Medios, porque déjenme decirles a nuestras audiencias que también en España ya está por presentarse el primer festival de cine creado con inteligencia artificial, y las propuestas tenían que ser para este festival películas creadas justo con modelos de inteligencia artificial, modelos generativos de imagen, texto, música, video, y vamos a ver cómo se pone todo este asunto. Pero mientras tanto, maestra Irene Levy, te agradecemos mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación del Fin Justifica a los Medios. Gracias a ti, a la querida audiencia de Radio Educación. Un abrazo para todos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx El Fin Justifica a los Medios. Compartan nuestros programas. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en esta emisión Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.